Bueno, el anuncio fue un petardazo de alguna manera y está generando todo tipo de, básicamente, rumores sobre qué es lo que se trae Rusia cuando decide retirarse de la Estación Espacial Internacional, y de eso vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Fernando. Sí, causó no tanta sorpresa porque ya Rusia venía manifestando su malestar y jugando con la posibilidad de retirarse, pero ahora Roscosmos, que es la agencia, el equivalente de la NASA, es la Agencia Espacial Rusa, anunció que formalmente en el 2024 se retirarían de la estación espacial. Pero, interesante, Estados Unidos ha dicho, a nosotros nadie nos ha dicho nada, y somos socios, es decir, la estación se maneja en conjunto con todos los países que han colaborado en su construcción. Y ahí está la Unión Europea, está Canadá, y distintos países aportaron de distintas partes también en la fabricación de la estación. A mí me tocó visitar en Canadá, por ejemplo, la estación tiene un brazo con el cual se usa para cuando se acoplan cargas, vienen naves que traen abastecimiento. Bueno, el brazo fue fabricado por Canadá, los británicos fabricaron en otras partes, los franceses y así, los alemanes, de manera que se maneja con cierta colectividad, es decir, todos tienen una opinión y las decisiones las van tomando en conjunto, las grandes decisiones. Por lo tanto, Rusia, que es uno de los, autores originales, uno de los participantes primeros en esta estación, que está funcionando desde el 1999, que la comenzaron a fabricar en 1988 y ya en el 99 estaba plenamente operativa y ha estado trabajando durante los últimos 20 años y regularmente están llegando allí distintas tripulaciones. Normalmente tiene una dotación de 7 personas de diversas nacionalidades. En algún momento se pensó que podía haber un chileno, se hicieron gestiones, pero eso no prosperó y ha habido brasileños de distintos países y, claro, el acceso es bastante limitado porque son pocos los que pueden llegar allí y surgen preguntas qué va a pasar en el futuro, porque como parte con el concepto de que participaban varios, estaba la idea de que, por ejemplo, Rusia aporta el combustible para los cohetes que ayudan a mantener la estación en la altura requerida. Es decir, cada cierto tiempo hay que activar los cohetes para reposicionarla. No usa mucho combustible, pero ese combustible lo aportan los rusos. Sin embargo, Estados Unidos aporta el combustible para la energía interna en la estación, de manera que distintos países están colaborando y si uno se retira, la idea es que se tome una decisión conjunta de qué se va a hacer. Y Rusia dice, básicamente, nosotros vamos a construir nuestra propia estación. Los rusos tienen experiencia porque ellos tuvieron la estación Mir, que operó muy bien y durante mucho tiempo tuvo un resultado mucho mejor al esperado, superó mucho, casi duplicó su vida útil, de manera que los rusos están bien posicionados para esto, pero tampoco están tan apurados y han dicho que van a, quizás en 10 años, tengan lista ya una nueva estación propia. Simultáneamente, los chinos están trabajando, pero duro, muy abocados a la construcción de su propia estación. De hecho, ya mandaron 2 segmentos de 3 que necesitan para instalar la estación china y han avanzado a una velocidad increíble, de manera que probablemente si la estación internacional por algún motivo deja de operar, los chinos van a ser los únicos
que están con una estación allí. Ahora, Estados Unidos le ha dicho a Rusia que quiere que la estación siga operando hasta el año 2030-2031, que es más o menos lo que se había previsto como la vida útil para la estación. Es decir, estas instalaciones no son eternas y que se van gastando y sin duda tendrán que reemplazarla. Oye, Raúl, ¿por qué no nos explicas un poco para qué sirve la Estación Espacial Internacional? Entendemos que son un esfuerzo de varios países, entendemos de que tienen un componente comunicacional, un componente de mirar desde el espacio al firmamento y también a la Tierra, digamos, pero ¿qué es lo que hace la Estación Espacial Internacional? Bueno, la estación te ofrece algo que es muy difícil conseguir en la Tierra, que es una atmósfera sin gravedad. Y por lo tanto, allí se realizan muchos experimentos científicos libres de gravedad, que desde el punto de vista científico es muy relevante. Y hay una serie de otros experimentos que se realizan allí. Y una cuestión central para la conquista del espacio en el largo plazo es el impacto que tiene sobre el ser humano, la ingravidez. Es decir, las vísceras, todo tu cuerpo se altera y, por ejemplo, las vísceras se corren sin la gravedad. Y si tú quieres preparar a astronautas para viajes interplanetarios de meses, años, que es lo que te va a llevar con las distancias, incluso de los objetivos más cercanos, tienes que practicar y estudiar en gran detalle qué impacto, qué les pasa a los astronautas si pasan meses en una atmósfera ingrávida. Y bueno, una de las cosas que uno ve en las películas de ciencia ficción es que las estaciones espaciales en la ciencia ficción están rotando, están girando, sí, un poco para generar gravedad. Esa es la idea. Por lo tanto, esta experimentación que están haciendo con largas permanencias en el espacio son absolutamente determinantes a la hora de planificar futuros viajes interespaciales, interplanetarios. De manera que esas son las dos, digamos, la experimentación y ver cómo los humanos nos adaptamos a esta situación anómala para la cual no está diseñado nuestro cuerpo, incluso también qué pasa con estas estadías prolongadas de aislamiento en estas condiciones tan especiales, el impacto psicológico. También hemos visto tantas películas de ciencia ficción en que la gente, los astronautas, se comienzan a alterar y algunos desarrollan instintos agresivos, autodestructivos. En fin, hemos visto docenas de películas en que el eslabón débil del viaje espacial es precisamente la mente humana. Y esto es lo que pretenden estos viajes, ir generando las condiciones, el conocimiento para lanzar en el futuro aventuras interplanetarias. Oye, sí. El ámbito defensa no tiene nada que ver con esta Estación Espacial Internacional, porque yo supongo que satélites militares que manda Rusia, que manda Francia, Estados Unidos, Alemania, tienen que ver con la protección de sus propios intereses, pero ¿qué pasa con el ámbito de defensa? Y estoy hablando de defensa del planeta, digamos, en este caso, o incluso defensa que eventualmente pueda ser monitoreado desde el espacio, dentro o en posiciones terrestres. ¿No entra dentro de esta ecuación? Bueno, como digamos, están los rusos, y esto empezó todavía con la Guerra Fría. Obviamente, ambos países, digamos, Washington y Moscú, vieron más ventajas en colaborar que en competir, aunque la competencia y la animosidad seguía vigente en muchos niveles, e incluso tenían conflictos
activos en la tierra, donde combatían a través de países interpuestos, de todas maneras consideraron de que avanzaban más con la cooperación. Y ahora, con la situación que se ha dado en la guerra ruso-ucraniana, ha llevado a Estados Unidos a aplicar una cantidad, y también la Unión Europea, de sanciones sobre Rusia, y esto es lo que terminó molestando a los rusos, que ya venían dudando si seguir adelante con la cooperación, y en la medida que los urgieron, que les aplicaron sanciones, dijeron, bueno, entonces dejemos todo acá y nos retiramos. Pero ya los rusos venían con un ojo mirando a los chinos e incluso viendo la posibilidad de profundizar la cooperación con los chinos. Pero los chinos son cautos y quieren preservar su autonomía. Los chinos quieren estar en condiciones de haber desarrollado ellos su propia tecnología, lo que no les impide cooperar con los rusos, y de hecho están hablando en algunos temas, ya han tenido reuniones y están discutiendo, pero los chinos son muy celosos de su autonomía. Los rusos, en términos relativos, son abuelos comparados con los chinos. Los chinos son recién llegados y están recién experimentando en algunos campos donde los rusos ya tienen décadas. Pero lo que se avisora, si las cosas siguen el curso actual, es que China y Rusia se van a acercar y van a colaborar en el campo espacial en detrimento de la cooperación que Rusia tenía con Estados Unidos y Europa. Y, digamos, los rusos, aunque en algunos campos tecnológicos están menos avanzados, han sido muy eficientes. La eficacia del sistema ruso en términos de costo, en términos de resistencia de sus materiales, de su nave, ha sido impecable. Yo supongo, y te lo pregunto, que desde el momento mismo que hay una cooperación y se forma esta Estación Espacial Internacional con competencias que aporta cada uno de los países que la integran, automáticamente la tecnología que uno pone queda al servicio de todos, digamos. Y desde ese punto de vista nadie puede esconder como propio un tipo de tecnología mejor que otra porque te la ven y si es que eso es un avance, me imagino que la sacarán los otros países rápidamente. Tienes toda la razón. Y tan es así que Estados Unidos vetó el ingreso de China a la estación internacional, justamente para que los chinos no tuvieran ese beneficio. Y esto ya va a la larga, creo que le hicieron un favor a los chinos, porque los chinos quizás hubiesen ido más rápido, pero hubiesen sido más dependientes. En cambio ahora, los chinos lo que tienen es toda tecnología propia, probada por ellos, desarrollada para las necesidades específicas del programa chino, que no es igual al estadounidense y no es igual al ruso. Cada país, por ejemplo, Estados Unidos, quiso ir directamente a la Luna. Los rusos tomaron, en aquel entonces la Unión Soviética tomó otro camino. Dijeron, primero vamos a dominar la tecnología satelital y vamos a construir nuestra propia estación, la estación Mir, y no nos vamos a apurar en llegar a la Luna. Y preferimos hacerlo en estadio, que a la larga demostró ser una estrategia muy acertada por parte de los rusos. Si tú estás pensando en la conquista del espacio, si estabas pensando en una meta rimbombante que te iba a generar admiración, como efectivamente lo logró Estados Unidos, y cuando llegaron a la Luna, bueno, todo el mundo dijo, pucha, extraordinario. Pero fue un logro en términos de la conquista del espacio, un logro acotado. Era más interesante seguir el camino ruso, cosa que los propios Estados Unidos hoy día, mirando hacia atrás, dicen, quizás hubiese sido mejor ir por ese camino, pero Kennedy decidió que iba a dar realmente un impacto increíble, en fin, siguieron ese camino. Por lo tanto, ya te ves que Estados Unidos y Rusia siguieron estrategias diferentes. Y los chinos, por ejemplo, han hecho algo que nadie ha hecho todavía, que es colocar un satélite
digamos, un aparato en el lado oscuro de la Luna. Y desde allí han estado explorando lo que llamamos el lado oscuro, es oscuro para la Tierra. Está iluminado del lado, pero tú necesitas un satélite que reciba la señal, que envía tu vehículo que está estacionado en la Luna, lo manda a un satélite y ese satélite te lo retransmite a la Tierra. Bueno, tú ves que son distintas estrategias sí, y que en un momento también se pueden complementar. El conocimiento es difícil conservarlo y en muchos casos también a todos les interesa un cierto intercambio de conocimiento, de experiencia. O sea, todos están preocupados por la seguridad de sus tripulaciones y veremos en qué termina toda esta historia de los rusos, que probablemente su retiro va a ser definitivo, pero Estados Unidos está con la idea de comprarle unos 6 años más hasta el 2030, a lo mejor pagarles a los rusos su parte de lo que les corresponde de la estación y quedarse ellos con la estación exclusivamente para ellos y los europeos sí, hasta el 2030, en que sí o sí van a tener que traer de vuelta o lanzar al océano esa estación. Oye, ya, se nos acabó el tiempo, pero está interesante. Vamos a ver, porque estas peleas cuando se dan por cosas que son básicamente aumenta la cantidad de participantes para algo que antes había muy pocos. Hoy día, por ejemplo, los chinos ya entran en esta situación. Los países que están en la Estación Espacial Internacional tienen hoy día una capacidad tecnológica y de conocimiento de cómo poner naves en el espacio mucho mayor que el que tenían antes de que se creara esta estación espacial. Y por lo tanto, vamos a ver si es que se siguen gastando las cantidades de plata que se gastan en tratar de explorar más el espacio después de esto. Así que estaremos atentos. Fernando, sí. Elon Musk ha desarrollado naves extraordinariamente eficientes. Claro. De manera que han entrado protagonistas nuevos. Privados, además. Sí. Ya pues, gracias, Raúl. Chao, hasta mañana. Que te vaya bien. Que estés bien. Hacemos una pequeña